¿Y por qué le Y ponemos? bueno, sobre todo para prevenir la deficiencia, o bueno, las hemorragias por la vitamina ¿Y K. por qué tiene ese riesgo de hemorragia? Porque normalmente, como es un recién nacido, no tiene o bueno, o tiene disminuido lo que son los factores coagulantes. Y para activarlo, estos factores coagulantes, se le tiene que poner esta vitamina K. Claro, pero ¿por qué hay déficit de vitamina K? Mm, Siempre les he dicho, ¿no? Vamos al por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sí, pues hay factores de coagulación que son dependientes de vitamina K, ¿no? ¿Dónde se produce la vitamina K? en el hígado. Los intestinos, ¿no? Las bacterias que están en nuestros intestinos. Pero el niño, pues, nace y no tiene bacterias, ¿sí? Entonces, todos los primeros días tiene un déficit de vitamina K, ¿no? Después, poco a poco, va a ir colonizando el intestino y va activándose la vitamina K, ¿no? Muy bien. Gustavo, Doctor, buenas tardes. hola, ¿qué tal, Gustavo? Igual, hay otra profilaxis que se le hace por si acaso a los recién nacidos, que es una cremita que se echa a los ojos. ¿Por qué? Para evitar la enfermedad la oftalmopatía gonocócica en el recién nacido. ¿Qué más? Eso ¿Solamente por gonococo? es lo único que encontré, sí, para el gonococo, lo demás no sé, doctor. Clamidia también, ¿no? O sea, en realidad, lo que se trata de evitar son infecciones de los ojos por enfermedades de transmisión sexual. Y hay dos gérmenes, ¿no? Inicialmente, sí, empezó con el gonococo para prevenir la conjuntivitis gonocócica, ¿no? ¿Por qué? Porque esta puede producir ceguera. No es igual que cualquier conjuntivitis por gérmenes comunes, ¿no? Entonces sí me puede producir ceguera en estos niños. Pero también hay otro, que es la clamidia trachomatis, ¿no? También que es de flora vaginal y que tiene más o menos el mismo cuadro clínico, aunque no está asociado tanto con la oftalmía neonatal del gonocócica, ¿no? Lo que pasa es que los tratamientos que a veces nosotros tenemos no son 100% efectivos, o para gonococo o para clamidia, que son los dos gérmenes, ¿no? Porque los demás conjuntivitis que se puede presentar, la conjuntivitis es la infección más frecuente en el periodo neonatal. Ya son por gérmenes comunes, ¿no? Como estreptococo, estafilococo o gran negativos también, ¿no? Entonces ahí se tiene. Muy bien, vamos a empezar con nuestra clase. Eh, ya les debe estar llegando. Lo que vamos a hablar hoy día es sobre atención inmediata de recién nacido. O sea, ¿qué es lo que debemos hacer apenas un niño nace, ¿no? Y esto es parte de lo que es
el proceso de reanimación que está en el libro de la Academia Americana de Pediatría con la Asociación del Corazón, ¿no? Y este viene a ser una parte, también voy a tocar de eso, que es los primeros 30 segundos, o lo que ahora se conoce como el minuto de oro, el primer minuto de vida del recién nacido. Atención inmediata del recién nacido es todo un proceso, ¿no? Es toda una serie de atenciones que al niño se le hace. Generalmente tratamos de demorar más o menos ahí unos 15 a 20 minutos, considerando también el apego o el contacto precoz que hacemos en el recién nacido. Entonces, hay cosas que hacemos en el primer minuto, ponemos el bebé ante la mamá y posteriormente completamos esta atención del recién nacido con las profilaxis, con la trompometría, con el llenado de sus fichas, con la colocación de vacunas, ¿no? Toda esa parte la vamos a revisar hoy, de todo recién nacido que nace, ¿no? Entonces, todo este conjunto de acciones médicas y de enfermería, porque esto es un trabajo en equipo, ¿no? En las cuales hay acciones médicas y hay acciones de enfermería. O sea, a un bebé, por lo menos, lo tenemos que atender dos personas, y si es un bebé que viene con complicaciones y que vamos a adoptar otras medidas de reanimación, tiene que haber por lo menos unas 3 personas. Lo primero, ¿dónde vamos a atender al niño? Lo ideal es atenderlo en sala de partos. No como a veces veo que al niño se lo atiende, lo reciben al niño y corren hacia una habitación contigua para atenderlo. Estoy perdiendo tiempo. En realidad, la sala de partos tiene que tener una mesita de reanimación, ¿no? Que a veces sí en el Hospital Lorena no lo tienen porque es un hospital de contingencia y la única sala de partos que tiene, que es un poco grande, pues hay 3 camillas de atención de parto, o sea, pueden nacer 3 niños a la vez. Por lo tanto, ahí no hay mucho espacio para poner una cuna radiante para proceso de reanimación. Esta cuna radiante, ¿para quién va a ser necesario? Para ese 10% que les dije que va a necesitar nuestra ayuda. El 90% de los niños que nacen bien, que están llorando, vamos a hacerles la atención inmediata encima de la mamá y se lo vamos a dejar con la mamá, sin ningún problema. En sala de partos, las características es que tiene que permitir el desplazamiento de por lo menos 3 personas, que son las que van a ayudar, ¿no es cierto? Entrégame esto, pásame el otro. Siempre necesitamos personal técnico que nos ayude. Tiene una iluminación difusa, mediana intensidad, y que haya una luz sobre el periné materno, que esté con una temperatura de unos 26 grados en promedio, que la mesa de recepción de recién nacido está delante de la misma o a la altura del periné materno, o como les dije, si nace bien, pues con la mamá, ¿no? Y encima de la mamá. La preparación significa que yo voy a averiguar todo sobre los riesgos del niño que estoy esperando atender, tanto de equipos, tanto de personal y tanto de la anamnesis o de los riesgos que atrae ese niño, ¿no? Ustedes no pueden tener, por ejemplo, la bolsa de reanimación que esté en la vitrina, ¿no? O de repente el laringoscopio que esté con llave. Todo tiene que estar a la mano, todo tiene que estar preparado, como si ese niño va a tener algún problema al nacer. Y muchos de ellos tienen problemas al nacer. Eso es como que ustedes evalúan riesgos, no lo tienen. Embarazo a término, sin factores de riesgo, pero de repente en el intraparto se complica y el bebé nace deprimido con algún problema.
O no preveyeron que nacía un prematuro, ¿no? Que también hay, o que hubieran nacido dos, que también nos ocurrió. Entonces, siempre ante cualquier parto, nosotros tenemos que estar preparados. Hace muchos años, nosotros empezamos con la clínica obstétrica en la universidad y se comenzaron a atender partos con la carrera de obstetricia. Y me acuerdo, siempre me decían, doctor, ¿lo podemos llamar si hay algún problema? Sí, le digo, pero tienen que estar preparados. Y preparados significa que yo tengo que tener una bolsa de reanimación, si no lo tienen, no atiendan un parto. Si no tienen un equipo de aspiración, si no lo tienen, no atiendan un parto. Tienen que tener oxígeno, si no lo tienen, no atiendan un parto. Y por ahí me respondía, doctor, nosotros vamos a atender partos eutóxicos, partos normales. Por lo tanto, ¿para qué vamos a necesitar oxígeno? Ese es el error más grande que pueden tener. Cuando lo necesiten, no lo van a tener, no lo van a tener. Y cierto, me hicieron caso omiso, comenzaron a atender, y los primeros 6, 7 partos fue bien. Después, al octavo parto, me acuerdo, fue un niño que nació deprimido. Y no tenía oxígeno. Entonces, es un problema. Yo tengo que estar preparado con las cosas listas. E incluso la recomendación es, si ustedes prevén que hay un niño con sufrimiento fetal, pues ya tengo la jeringa precargada de adrenalina, por si acaso llegue a ese estado de reanimación muy avanzado. Entonces, incluso lo que se recomienda es eso, ya la adrenalina preparada y en jeringuita para poder utilizar. Las acciones se van a dar cuenta cuando hablemos la próxima semana o después de reanimación, en marzo creo que nosotros. Sobre reanimación, todas las 2 semanas vamos a hacer esto. El proceso de reanimación es cada 15 a 30 segundos una medida diferente. Y yo tengo que estar con las cosas en la cabeza listas para poder, ¿qué voy a hacer con ese niño? Tengo que prepararme en razón a la respuesta del niño. De acuerdo a lo que el niño evolucione, de acuerdo a lo que el niño responda, pues yo tengo que tener una acción. Y eso no les da tiempo más bien a ir al libro, a ir a ver qué hago después. No, sí, esto sí me lo tienen que tener acá. Todas las maniobras. Para eso necesito la práctica. En realidad sí, para esto necesitamos práctica. Porque discusión de casos clínicos, elaboración de problemas, preparación de recetas, de RPs, eso lo podemos hacer con tiempo. Pero la atención de un niño sí, no tiene mucho tiempo. Entonces, preparémonos, hay que verificar que el equipo esté listo, ¿no? Informarse de los antecedentes obstétricos y del parto. Ya les he dicho, nuestra anamnesis perinatal me va a dar el 60% de posibilidad de un diagnóstico adecuado, ¿no? Los equipos, gorro, mascarilla, guantes, ¿no? Lavarse las manos, los mandilones, todos los equipos de protección personal que tenemos que tener. Todo el equipo de reanimación, por la probabilidad de que yo tenga un niño muy asfixiado, con la bolsa autoinflable, laringoscopio, ¿sí? Que viene con diferentes tamaños de hoja. Hay hojitas que son para niños a término, y hay hojitas también para prematuros, que son más pequeñitas, ¿no? Igual las ondas de aspiración, que esto se obstruye para que aspire y pase, se obstruye y se libera, se obstruye y se libera con el dedo. Y esto va a la cavidad oral o a la cavidad nasal, ¿no? Tubos de Mayo, estos son guiadores para los tubos endotraqueales, si es que voy a intubar al bebé, ¿no? Baterías para el laringoscopio, tener las máscaras igual de diferente tamaño, las máscaras para la reanimación. Acá tenemos niños a término, que son más grandecitas, más pequeñitas para prematuritos, ¿no? Entonces, todo debemos tener preparado, esparadrapo, para fijar si es que voy a intubar a un bebé. Lo tengo que fijar después el tubo ahí al labio superior.
Medicamentos, igual, suero fisiológico, dextrosa al 5, al 10, alcohol, ¿no? La vitamina K, la adrenalina, ¿no? Diferentes, todas las cosas que vamos a utilizar. Antes utilizamos nitrato de plata, que se preparaba en farmacia. Ahora utilizamos más terramicina para la profilaxis ocular, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos pasos iniciales en la atención de recién nacido? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el calor. O sea, ¿dónde lo voy a poner al bebé? ¿Sí? Lo voy a poner bajo calor radiante. O voy a asegurarme de la temperatura de sala de partos que esté a los 26 grados centígrados. La posición. El bebé nace y está pues con la cabeza que no domina, ¿no? Para adelante, para atrás. Y siempre hay que ponerlo en una posición en semi-extensión, ¿no? O ligera extensión. Porque si se extiende mucho el cuello, se obstruye a nivel de la laringe y el niño no puede respirar. Al igual que si está muy flexionada la cabeza, ¿no? Entonces tiene que una ligera extensión. Y después la aspiración. La aspiración es un proceso en las cuales, a ver, de experiencia les digo, de cada 10 que atiendo, aspiraré pues un par ahí, ¿no? La mayoría no se debe aspirar, porque no es necesario, ¿sí? El niño nace, respira, llora, se nota que no hay secreciones, siempre va a eliminar un poco de secreción, pero no es necesario muchas veces meterle una sonda o una bombilla de aspiración a la boca o a la nariz. Muchas veces cuando nosotros estamos haciendo eso y seguido estamos metiendo y sacando la sondita, podemos estimular la faringe posterior y producir también un paro vagal, con consecuencia de un apnea, ¿no? Del niño. Siempre cuando tengamos que aspirar, por lo que tenga muchas secreciones, o porque de repente la secreción está tenido con líquido amniótico, ¿no? Que también ocurre en un porcentaje de niños, que esté líquido verdoso, por sufrimiento fetal eliminó meconio intraútero el bebé. Aspirar, primero siempre la boca, ¿sí? Primero siempre se aspira la boca y después las fosas nasales. Después viene el secado. El secado, ya les dije, tenemos que tener 2 campos secos y precalentados. 2 sacos, campos, o mantitas o toallitas que estén secas y precalentadas. Uno es para secarlo y el otro es para cambiarlo, porque el primer paño se va a humedecer. Entonces no es conveniente dejarlo en un paño húmedo. Y se deja en el segundo paño seco y precalentado. Después retiramos los paños húmedos y evaluamos. ¿La evaluación a qué se refiere? ¿Cuánto creen que ha pasado desde acá hasta acá? Unos 15, 20 o a lo mucho 30 segundos. En ese tiempo ustedes me han hecho esto. Y lo vamos a demostrar en la práctica. ¿Bien? Después evaluamos. Y lo primero que siempre yo espero de un recién nacido es que respire, que llore. ¿Sí? Por lo tanto, esa es mi primera evaluación. Que llore o que respire. Si llora, respira, lo segundo que me interesa es la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca debe estar más de 100. Y después de la frecuencia cardíaca me interesa la oxigenación. Y antes en los algoritmos o flujogramas de atención de recién nacida lo ponían como color. O sea, el que ustedes vean que el niño de un color pálido, que tiene el feto generalmente porque hay vasoconstricción, nace, hay vasodilatación y se pone rosadito poco a poco, ¿no? Entonces, eso actualmente nosotros lo hacemos con un saturómetro, con un oxímetro de pulso. Entonces, nace el bebé y le ponemos el oxímetro de pulso y vemos cómo va aumentando. ¿Se acuerdan qué saturación tenía el feto? 58, ¿no?
58% en la aorta descendente. Y eso es la cantidad de oxígeno que tiene el feto, porque su actividad metabólica pues bien baja, ¿no? Entonces, nace el bebé y ustedes van a tener que medir y el niño tiene que subir desde 58 o 60% de oxígeno hasta 90% en un lapso de unos 5 hasta 10 minutos. O sea, tiene ese tiempo de adaptación de saturación de oxígeno. Si no respirara, ustedes me hacen un proceso adicional de estimulación. Adicional digo, porque el hecho de que ustedes lo sequen, lo friccionen, ya es una estimulación. Pero si a pesar de eso el niño no respira, pueden hacer una estimulación táctil, tipo 2 golpecitos en la planta del pie, de esta manera, o sobarle el dorso de la espalda, ¿no? Lo vamos a ver después. Y si con esto ya no respira, pasamos al proceso de reanimación, si no respira. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el calor nosotros le podemos administrar al nuevo niño mediante el calor de la mamá. Acuérdense que la temperatura prácticamente del cuerpo de acá de la piel está en unos 36 grados centígrados. Así que está muy bien. Este ya es el segundo campo, en los cuales el primero ya lo hemos desechado, y con el segundo campo lo estamos cubriendo al niño y a la madre. Siempre yo les aconsejo lo primero que hay que cubrir a un niño, la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando hemos hablado de termorregulación, hemos dicho que la cabeza viene a ser casi la cuarta parte de la superficie corporal del niño, ¿sí? Todo lo que tenemos como bases teóricas, la idea siempre en los cursos clínicos o en estas especialidades clínicas es que ustedes lo utilicen para hacer algo, ¿sí? Este niño hay que ponerle gorrito, hay que evitar la pérdida de calor. Lo primero siempre, de luego el secado, los primeros minutos de vida hay que ponerle un gorrito de algodón, ¿sí? ¿Para qué me sirve esta cunita radiante? Para cuando esos niños no nazcan bien y necesiten de nuestra ayuda para poder recuperarse frente al estrés del parto. O para hacer también la atención posterior, ¿no es cierto? Cuando ya el niño ha hecho su contacto precoz y necesito que me haga unas profilaxis, las mediciones, la antropometría y todo eso. La posición de la vía aérea, como les dije, ligera extensión de la cabeza con una posición de olfateo, como que si me pongo así, flexionado, ¿no? Extendido, ¿no? Mirando así, ¿no? O como cuando ustedes quieren oler algo, ¿no? Esa es la posición adecuada, ¿no? Poniendo la nariz en lo más lejano posible. ¿Y cuál es la posición ideal? Es esta, ¿no? Como ven acá, con cuello ligeramente extendido. Para eso tengo que sujetarlo, porque si yo lo suelto a este bebé que yo lo voy a atender, pues pierde posición. Entonces, tengo que estar reposicionando constantemente. También lo podemos hacer poniendo una almohadita en los hombros, debajo de los hombros. ¿Para qué me sirve esto? Para corregir la diferencia que hay con el occipuccio, ¿no? Porque si yo le saco esta almohadita, el occipuccio, que es más prominente, hace que este niño esté flexionado, ¿no? Esto sería que esté muy hiperextendido y en este será flexionado, como les decía. Este niño, yo le saqué la almohadita de acá, debajo de los hombros, y por lo tanto, como el occipucio es prominente, hace que el mentón se pegue al esternón. Esto obstruye la vía aérea. Es como que si le pongo una almohada muy alta y la cabeza cae hacia atrás, ¿no? Eso también le obstruye la vía aérea, ¿sí? La succión de las vías aéreas.
Ya les dije, esto solamente en caso que sea necesario. Si no es necesario, no le aspire nada, ¿no? Primero la boca siempre y después la nariz, ¿no? Se pueden utilizar las ondas eléctricas, pero también se pueden utilizar bombillas de succión. Cuando utilizo las ondas de aspiración, hay que utilizar sondas de 8 a 10 French. ¿Por qué? Si utilizo sonditas muy delgadas, se va a obstruir por la secreción densa o espesa que sale del niño, ¿no? Secado del recién nacido, hay que hacer un secado enérgico, y el cambio de paños húmedos por otro campito precalentado. Entonces, ¿qué observamos? Después, observamos si es un nacido a término, ¿sí? Esto es por observación nomás, como valoración del estado general del recién nacido. Y esto ustedes lo pueden hacer desde que el niño nace, porque el niño nace y al toque se dan cuenta, hoy es un prematuro o no. No necesitan esperar todos los pasos iniciales, ¿no? Respira o llora espontáneamente, eso también es inmediato, ¿no? El tono muscular también es inmediato. Nace el bebé y se está moviendo. Acuérdense, el feto igual se está moviendo. Entonces, son evaluaciones que tenemos que hacer, que nos dan una idea del estado general de ese niño, ¿no? Si es un niño a término, si está llorando, si está activo, ¿no? Y si tiene buen tono muscular. En cuanto al líquido amniótico, antes, les estoy hablando de hace, a ver, la edición que tenemos es la 8, más o menos en la sexta, hasta la sexta edición, había que en todo niño que nacía con antecedente de líquido amniótico meconial, teníamos que aspirarle. Y después ya cambió, ¿no? Del hecho de que sea vigoroso, si es vigoroso, continúe con los pasos iniciales. Y si no es vigoroso, podamos intubar y succionar boca y tráquea, ¿sí? Pero esto cambió. Actualmente, lo que se recomienda, si ustedes tienen la capacidad y el equipo para hacer una intubación traqueal y aspirar directamente de tráquea, si el niño no está activo, ¿no es cierto? No está vigoroso, está flácido, cianótico, pues lo puedan hacer en ese caso. Pero en la última guía hacen énfasis en que lo más importante, si yo tengo un niño deprimido con líquido meconial, lo más importante es la ventilación a presión positiva. O sea, que ustedes séquenlo rápidamente, hagan los pasos iniciales, ahí tienen 15, 20 segundos, aspírenle si hay secreción o meconio en la boca que les vaya a impedir que cuando agarren su ventilador o su bolsa de reanimación vaya a obstruir el paso de oxígeno o de aire, aspiren. Pero si no, empiecen de una vez, después de 15, 20 segundos, empiecen con la reanimación. No pierdan tiempo, en eso hemos cambiado bastante. No es necesario que intubamos, así no esté vigoroso. Lo más importante acá es la ventilación a presión positiva. Si yo tengo que la mayoría de niños van a nacer bien, ese niño no debe ser separado de su madre. Si es un niño a término o un prematuro tardío, que ya les he hablado sobre las 34 semanas a 36 semanas, que son los prematuros tardíos, estos niños, la mayoría de ellos, pueden beneficiarse del contacto precoz con la mamá y también de succión, porque hemos quedado también que la coordinación entre succión y deglución está maduro a las 34 semanas de gestación, ¿no? Este niño siempre y cuando esté respirando bien, que no tenga dificultad respiratoria,
¿no? Que esté con buen tono muscular, que esté vigoroso con una manifestación de llanto, ¿no? Con esas consideraciones. El contacto piel a piel, pues, tiene muchas ventajas. Facilita el apego precoz, facilita la lactancia materna, ¿no? También tranquiliza a la madre que está en un proceso de estrés ahí durante el parto, ¿no? Ayuda a estabilizar la frecuencia cardíaca y respiratoria del recién nacido, ¿no? El recién nacido se siente tranquilo con su mamá, ¿no? Es como que ha salido, sí, del útero, pero lo tiene acá, ¿no? Sigue en contacto con la mamá. Ayuda a mantener la temperatura del recién nacido, ayuda con la adaptación metabólica y estabilización de glicemia, por el contacto precoz, ¿no? Por las pocas gotas o mililitros de leche que puedan salir, ¿no? Permite una colonización ya rápida del intestino con bacterias normales, ¿no? Lo que les mencionaba, el niño nace pues con un intestino aséptico, ¿no? No hay bacterias en el intestino del bebé. Las primeras bacterias comienzan a ingresar al tracto gastrointestinal con la lactancia. Y netamente son bacterias que vienen de alrededor de la areola o con la leche, que son lactobacillus, bifidobacterias, que son las primeras que van a colonizar. Evitan así la posibilidad de colonización por otras bacterias también, ¿no? Es una colonización por competencia de espacio. Reduce el llanto, el estrés, el gasto energético de los recién nacidos. Las ventajas son múltiples de hacer contacto precoz. Hay que colocarlo desnudo, ¿no? Como ven acá, ¿no? Y los cubrimos con una manta limpia, precalentada, siempre un gorrito de algodón, les vuelvo a repetir. Esto hay que hacerlo en la primera media hora, sobre todo, apenas nace el bebé, ¿no? Y por lo menos ahí unos 20, 30 minutos, ¿no? Siempre mantener una parte del cuerpo que ustedes puedan vigilar, la actividad, el color, cómo va cambiando. Bueno, después de que nosotros hacemos el contacto precoz, ojo que hasta ahora no nos preocupa el resto de procedimientos que vamos a hacer en la atención inmediata al recién nacido. El otro después viene el corte del cordón. Si bien es cierto que antes cortaban inmediatamente el cordón, ahora hay un retardo en el corte del cordón. ¿A cuánto? Mínimo 1 minuto. ¿Sí? Entonces a ese niño yo le hice los pasos iniciales con la mamá, no le corté el cordón, seguí unido a la placenta. A ese niño ya lo sequé, lo puse sobre la mamá, lo cubrí y después que pase 1 minuto, recién estoy pensando en pinzar y cortar el cordón umbilical. Ese minuto es muy importante porque más o menos ingresa al niño unos 25 a 30 mililitros por kilo adicional de sangre que está regresando de la placenta, que es sangre del bebé, ¿no es cierto?, del lado fetal de la placenta. Y eso me ha evitado muchas complicaciones. El niño reacciona mejor e incluso en el proceso de reanimación se ha demostrado que recuperan más rápido, hacen menos anemias, ¿no? Sobre todo cuando son prematuros. El niño pues nace con un 17 de hemoglobina y a los 4 a 6 meses ya tiene 11. Entonces, en Perú dice que casi el 40-50% de niños están anémicos, ¿no?, después de los 4 a 6 meses. Entonces, esto es un poco eso. El hierro es muy importante para el desarrollo cerebral o para el neurodesarrollo. Demoramos de 1 a 3 minutos entonces, después del nacimiento. Pueden ver por tiempo, pueden ver por cese de latido, ¿no? Pero es importante que lo dejen. A no ser que el niño esté asfixiado.
Si nace asfixiado, ustedes no lo van a tener unido. Ustedes, corta el cordón y dame, lo que yo necesito es reanimarlo, necesito hacer una serie de procedimientos de intubación, necesito ventilar, hacer masaje cardíaco, cateterizar la vena umbilical para poner adrenalina, qué sé yo, ¿no? En ese caso, pues, no. Uno de los motivos por los cuales el corte es inmediato. Hay pocas indicaciones, en realidad, de corte inmediato de cordón. Uno es eso, que el niño nazca con asfixia severa. El otro es que de repente por emergencia hayan ingresado con anestesia general y el niño nace con una depresión farmacológica. El otro es en un hijo de madre con VIH. En ese caso también el corte es inmediato porque se trata de evitar lo mínimo posible el paso del virus por transmisión durante el parto, ¿no? Muy bien, entonces al minuto, a los 3 minutos máximo, nosotros tenemos que decidir cortar ese cordón umbilical. ¿Con qué lo curamos? Hay muchas técnicas que se hacían desde antes lo curaban con yodo, y eso ya no se hace, porque el yodo puede absorberse a nivel umbilical y hacer un poco de inhibición de glándula tiroides. Entonces ya hace muchos años que no utilizamos alcohol yodado para curar el cordón. Lo curamos solamente con alcohol puro, es alcohol al 70%, ¿no? En Europa incluso está muy de moda lo que llamamos la cura seca. Cura seca es no poner absolutamente nada, no cubrirlo ni con esta gasita, nada, y esperar que el cordón pues tenga un proceso de disecación, ¿no es cierto? O momificación seca, una gangrena seca, de tal manera que tampoco se cura todos los días con alcohol. Pero las condiciones, ustedes sabrán, de una población europea es diferente a nuestra población, sobre todo el campo, en las cuales sí hemos tenido bastante complicaciones como falitis, cuando decimos que no curen con alcohol. Entonces el alcohol al 70%, si bien es cierto, no es rutinario, es lo aconsejable para curar posteriormente el cordón umbilical. Entonces, cuando hay que hacer pinzamiento inmediato, en sufrimiento fetal, ¿no? Un niño que no respire, deprimido, que esté con aspiración meconial, ¿no? Que necesite una intervención o ayuda nuestra inmediata. En hijos de madre RH negativas que sean CUMS positivas, CUMS indirecta en la mamá, que ya antes del parto sepamos que hay una sensibilización al factor RH. Los hijos de mamá VIH positivos, ¿no? Cuando hay presencia circular, a veces hay doble o triple circular ajustado al cuello y no, el bebé no desciende, y ahí hay que cortar para que destrabe el cuello, ¿no es cierto? Igual en gemelos con placenta monocorial, porque acá puede haber una transfusión de feto a feto, ¿no? Porque tienen una sola placenta. Y en niños con riesgo de poliglobulia, pero eso es difícil de determinar, siempre y cuando a veces ya tengamos datos prenatales, ¿no? Pero, a ver, inmediatamente para mí es bien difícil determinar una poliglobulia, a no ser que sospeche por patología, un RCIU, por ejemplo, que sí es frecuente la poliglobulia, pero no todos los RCIUs también me hacen poliglobulia. Al minuto también tenemos esta medición, que es el Apgar, ¿no? Hemos hablado ya sobre Virginia Apgar, ¿no? Una anestesióloga que hizo este test para evaluar el estado de vigorosidad de un recién nacido al nacer. Y que lo evaluábamos al minuto, a los 5 minutos, o a los 10 si es que no recuperó, o a los 15, ¿no? Que determina tono muscular, esfuerzo respiratorio, irritabilidad refleja, ritmo cardíaco y coloración de cuerpo. Estos 5 datos, dependiendo de la presentación, van a ir de 0 a 2, ¿no? Siendo 0 la ausencia y siendo 2 la presencia activa, y cuando es más o menos es 1, ¿no? El Apgar ideal es de 7 a 10. Cuando hablamos de Apgar bajo, es leve moderado de 4 a 6 y severo es
de 0 a 3, de 1 a 3, ¿no? 0 sería lo ideal. Realizar la desinfección con un ungüento o con un colirio para la profilaxis ocular. ¿Por qué se hace esto? En muchas mamás que tienen enfermedades de transmisión sexual, sobre todo gonococo, antiguamente era un poco más, pues se miraba que hacían un cuadro que se denominaba oftalmia neonatal, que es un cuadro infeccioso, es un cuadro de conjuntivitis, pero por gonococo que producía un daño a nivel ocular y con alta probabilidad de ceguera. Entonces, por eso es donde se hace esto. Si bien la incidencia puede ir ahí uno en 2000 o uno en cada 1500, por ese uno, pues se hace al 100%, ¿no? Porque la incidencia de oftalmia neonatal tampoco no es tan frecuente. Entonces, actualmente, antes lo hacíamos con nitrato de plata, actualmente lo hacemos con colirio de eritromicina o tetraciclina. Lo que más utilizamos es la tetraciclina. Tobramicina también se puede utilizar, ¿no? Siempre ir desde el ángulo interno al externo en la conjuntiva inferior, ¿no? Y después el bebé ya comienza a parpadear y comienza a distribuir. Se utiliza una sola vez, ¿no? Es profilaxis, eso es como preventivo, digamos, ¿no? La oftalmia neonatal es una conjuntivitis con secreción durante las 2 primeras semanas de vida, ¿no? Aparece entre el segundo al quinto día después del parto, ¿no? Es por el gonococo. La tasa de transmisión de la madre recién nacido es 30-50% más o menos, si es que la mamá tuviera una gonocosia durante el parto, ¿no? Se puede utilizar nitrato de plata, pero el problema es que produce mucha irritación del ojo. Lo que observábamos nosotros era que teníamos una conjuntivitis química por el nitrato de plata. ¿Por qué? Y esto era problemas de técnicas de aplicación, porque teníamos que poner una gota en el ojo, esperar 15 segundos y después lavar con agüita destilada, ¿no? Para sacar los restos, o sea, no es que se deje. Entonces, ahí era el problema, ¿qué tanto sacábamos con el enjuague después de los 15 segundos de exposición al nitrato de plata? Y además, el nitrato de plata no es efectivo contra clamidia. Utilizamos el ungüento de tetraciclina al 1%, hasta ahora utilizamos esto, es lo más barato, ¿no? Tobramicina es un poquito más caro, igual que eritromicina, ¿no? No eficaz para algunas cepas de gonococo. Muy bien, pasemos a la profilaxis de la enfermedad hemorrágica recién nacida. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Ya había adelantado algo en una pregunta que les hice. La idea de la vitamina K es proveer una vitamina que es cofactor de muchos factores de coagulación, incluyendo el 2, 5, 7, 9 y 11, en las cuales, si no lo pusiera, hay un porcentaje de niños que igual está sobre los 1, sobre los 1500 o sobre los 1000 más o menos, a 1500, que puede producir una enfermedad hemorrágica recién nacido, generalizada, y el riesgo de morir es alto. Entonces también ahí, ¿no? Por ese uno, pues a todos se les pone. Y en el recién nacido hay un déficit de vitamina K durante los primeros días. Incluso en Europa ponen vitamina K posterior durante los primeros 2 meses cada semana, ¿no? Pero ellos tienen una presentación de vitamina K en solución gotas. O sea, se lo dan con gotitas a la boca.
que no lo tenemos acá. Acá administramos vitamina K en niños a término, 1 miligramo intramuscular en el tercio medio anterolateral del músculo izquierdo, porque en el derecho estamos poniendo la hepatitis B, ¿sí? Cuando nosotros administremos un medicamento, siempre el médico tiene que conocer la presentación de ese medicamento, ¿sí? Porque yo he visto errores y horrores en la administración de vitamina K. He visto a veces que le han puesto toda la ampolla. Cierto, es 1 mililitro, pero tiene 10 miligramos y a veces nos confundimos con eso. Me dijeron que era 1 miligramo, o lo leo, que es 1 miligramo, que eso también lo he visto en enfermeras nuevas o internas de enfermería que estaban en el hospital, y le han metido toda la ampolla. Y toda la ampolla significa 10 miligramos. Entonces, primero, la presentación de la vitamina K viene en ampollas de 1 mililitro conteniendo 10 miligramos de vitamina K. Por lo tanto, si yo digo que le voy a colocar 1 miligramo, y esto es para todos los niños mayores de 2,500, eso en volumen en la jeringa de tuberculina significa 0,1 mililitro o 1/10 del mililitro. La jeringa de tuberculina es de 1 mililitro, ¿no? Y está graduado ahí en décimas. Entonces, solamente es 0,1 mililitro intramuscular. Si el recién nacido es menor de 2,500 y hasta 1,500, la dosis es 0,05 mililitros, que es igual a 0,5 miligramos. No nos confundamos. Y si el recién nacido es de muy bajo peso, menor de 1,500, la dosis debería ser 0,3 miligramos, o lo que es lo mismo, 0,03 mililitros. ¿Cómo se ve esto en la jeringa de tuberculina? 3 rayitas, ¿sí? Cada décima, ustedes van a ver ahí 10 rayitas. Las 10 se la ponen para que es 0,1 mililitro en el caso aterno. 5 rayitas, o sea, media décima, sería para los niños de 1,500 a 2,500 y los de muy bajo peso, solamente 0,3 miligramos, que es igual a 0,3 mililitros, y en la jeringa de tuberculina solamente 0,03. ¿Cómo lo van a administrar esto? Siempre hay que tratar de que tenga un poquito más de aire en cuando sea adelante para que llegue a entrar todo, porque si no todo se les va a entrar se les va a quedar en la aguja, ¿eh? Entonces la idea no es que entre aire, sino que entren los 0,3. ¿Eh? O sencillamente también pueden cargar el mililitro, ¿eh? Y llegar hasta que gotee en la agujita el líquido. Ustedes miden arriba cuánto tienen y tratar de empujarle 3 rayitas para el caso de este, ¿no? ¿Sí? Para que le entre exacto. Bueno, hice todos esos procedimientos, después viene la antropometría. Hemos hablado sobre el peso, la talla, perímetro cefálico, perímetro torácico, ¿no? El peso es importante tenerlo de este nacimiento porque es mi fuente de guía para después ver cómo va la evolución del peso durante los primeros días. Es normal que en los primeros niños, en un recién nacido a término, pueda descender el peso de 7 al 10% del peso al nacer, en los primeros 5 días. Y después recuperar antes de los 10 días. En un prematuro puede llegar a perder más peso. Y esto tiene una razón. El prematuro tiene mayor agua corporal total que un niño a término. Por lo tanto, tiene mayores pérdidas, ¿no? Por pérdidas insensibles, ¿no?
Estas pérdidas no deben superar el 3% al día y pueden llegar a un máximo de 15% en promedio en los prematuros. En caso de que aumente del 10% en un niño a término o el 15% en un prematuro, vamos a hablar de deshidratación. Y ese niño ya necesita un manejo un poco diferente. La medición de la temperatura rectal se hace en razón a la recuperación de la temperatura, ¿no? Que hemos visto más o menos es hasta las 8 horas para que termorregule la temperatura. Pero también me sirve para ver si yo le tengo que dar calor adicional a ese niño, ¿no? O le voy a aumentar de repente la cuna radiante, o lo voy a abrigar, o lo voy a llevar a un ambiente que esté más termoestable, ¿no? No tanto así como en las salas de alojamiento conjunto. Y después evaluamos la edad gestacional, ¿no? Todo niño tenemos que tenerlo con una edad gestacional. ¿Qué edad gestacional le vamos a poner? Sea el método obstétrico o pediátrico. Yo siempre les digo, si la mamá está segura de la fecha de última menstruación normal, pues es ese, ¿no? Yo no puedo por qué dudar si coincide todo. Pero muchas mamás pues no tienen la fecha exacta, ¿no? Y puede haber una evaluación de la edad gestacional por altura uterina, por la aparición de los primeros latidos fetales cuando aparecieron, ¿no? O los movimientos fetales también cuando aparecieron, que fue a los 16 a 18 semanas, o por ecografía. La ecografía es bastante precisa para determinar edad gestacional si es precoz, ¿no? Sobre todo en las primeras semanas. Y si coincide más o menos con la fecha última regla, ¿no? Siempre tienen todos los métodos tienen unas desviaciones estándar ahí de error, que pueden ser una semana más o menos. Los métodos pediátricos, pues también tienen un margen de error, algunos de 9 días o hasta 2 semanas en prematuros. Mientras más prematuro, el margen de error de cálculo de la edad gestacional va a ser mayor. Los métodos pediátricos pueden contener examen físico de recién nacido, netamente, son con criterios físicos, o tener una combinación de características físicas y características neuromusculares, en base al tono muscular y a los reflejos que presenta el niño. El más conocido, y el que hay que practicarlo, es el capurro A y el capurro B. Entonces tenemos dos capurros, ¿sí? Capurro A y capurro B. El capurro A tiene 4 criterios, o acá 5 criterios físicos, en general, este es el capurro total, ¿no? Y 2 criterios neurológicos, ¿sí? Los criterios físicos tienen un puntaje de acuerdo a las características que ustedes leen acá arriba. El pabellón auricular, por ejemplo, miran cómo está, si está parcialmente doblado, totalmente doblado. El tamaño de la glándula mamaria, tienen que palpar y ver el diámetro, de no palpable, hasta 5 milímetros o más de 10 milímetros. La formación del pezón lo tienen que ver en altura, ¿no? Cómo es el diámetro, la areola y cómo está elevado o no está elevado, ¿no? El borde levantado para ver si mayor madurez tiene. La textura de la piel, las características, si es fina, si está descamada, si hay grietas, si hay descamación profusa. En los pliegues, la aparición de los pliegues, básicamente
puede haber tercio anterior, tercio medio o estar toda la planta. ¿Sí? Cada uno les da un puntaje. El signo de la bufanda, que se trata de llevar la mano, fíjense lo que yo voy a hacer, voy a agarrar la muñeca del bebé y voy a tratar de llevarlo al hombro opuesto. Pero no lo forcen, solamente hasta que ustedes encuentren una resistencia. Si encuentran una leve resistencia, miren dónde quedó el codo. ¿Sí? Y esa es la manifestación que ustedes van a ver en el gráfico. ¿Sí? Si llega hasta el otro lado, si llega a la mitad del otro lado, si llega justo a la mitad, a la hora del esternón, o si no pasa el esternón. Y después tenemos la caída de la cabeza. Estos son criterios neurológicos que dependen del tono muscular. Si un niño tiene más desarrollo, se supone que tiene mayor fuerza, mayor resistencia muscular y no se deja manipular muy fácilmente. Igual en la caída de la cabeza, cuanto más a término, pues incluso va a hacer la cabeza hacia adelante, ¿no? Cuando ustedes lo levantan de los bracitos. Y eso hace en el primer momento. No es que en el segundo va a caer más. Entonces, en la primera maniobra que ustedes hagan, tienen que observar bien lo que están haciendo. Entonces, ¿cómo es la evaluación? 204 más el total de puntaje entre 7, porque quiero determinar semanas, ¿no? Entre 7 días. Y acá me salen las semanas. Y hay estas tablitas, o ustedes sin esta tablita lo pueden determinar, solamente con esto, suman cuánto de puntaje le sumió, más los 204, que en este caso es una constante, y lo dividen entre 7. De esa manera les va a salir la edad gestacional. El que más utilizamos nosotros es este, el Capurro-B. El Capurro-B solamente toma en cuenta criterios físicos. ¿Sí? Suma los 5 criterios, lo suma a 200 y lo divide entre 7. Igual las características. ¿Por qué no utilizamos los neurológicos? Porque al comienzo, pues el niño está en proceso de adaptación y puede tener algo de afectación del tono muscular. Por eso es donde no hacemos los test pediátricos que vengan con criterios neurológicos. Entonces, esto al nacer a todos los bebés. Incluso esto está en nuestra historia perinatal, ¿no? Ahí está solamente para marcar, sumar y dividir. Una vez que yo tengo una edad gestacional, sea por un examen físico o sea por un examen de tipo de FUR o por VALAR o por CAPUC, pues tengo que ir a clasificar a ese niño. Y tengo las curvas de crecimiento, estas son específicamente las de Lubchenco. Y acá viene la clasificación, por ejemplo. Me voy a imaginar rápido algo ahorita. Tengo un niño de 35 semanas con peso de 1900, ¿sí? 35 semanas de edad gestacional y peso de 1900. Entonces vengo a la tabla, acá están las semanas y acá están los gramos. Entonces yo tengo acá 35 semanas, tengo exactamente acá, y tengo 1900. Yo tengo acá 1800 y acá tengo 2000. Y donde está el puntito rojo es 1800, por lo tanto 1900 es acá al centro. ¿Sí? Cada cuadradito de ahí en el peso son 200 gramos. Acá lo tienen. ¿No? De 2000, 1800, 1600. Entonces yo me vengo del 2000 hasta el 35, que está acá, y ahí tengo 100 gramos menos, 1900.
Entonces, ¿cuál es el diagnóstico, la clasificación de este niño? Este es un niño prematuro o pretérmino, ¿no? Es un recién nacido pretérmino adecuado para la edad gestacional. ¿Por qué es adecuado? Porque este niño está por encima del percentil 10, está acá. Y por debajo del percentil 90, que está acá. Todos los que están entre el percentil 10 y 90, desde acá abajo, y vamos subiendo acá, son los adecuados para la edad gestacional. Todos los que van a caer por debajo del percentil 10, caen por ahí, son los pequeños para la edad gestacional, todos estos. Y todos los que están por encima del percentil 90, todos estos, son los grandes para la edad gestacional. Tengo un niño de 39 semanas con 2,400. 39 semanas de edad gestacional y 2,400. Entonces, tengo acá. Este es ya 2,600. 2,400, 2,200. 2 kilos es acá. Entonces, si este niño tiene 39 semanas, 39, yo estoy acá. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico de este niño? Es un recién nacido a término, pequeño, para la edad gestacional. ¿Sí? O tengo un niño, 36 semanas con 3,600, 3 kilos 600. ¿Dónde creen que estará? 36 semanas acá, 3,600, vamos a ubicarnos, ya sabemos que es antes del rojito 1. Entonces acá 3,400, 3,600 y estoy acá. Tiene 36 semanas, por lo tanto es un recién nacido prematuro, grande para la edad gestacional. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener, de acuerdo a la definición por edad gestacional en relación al peso, un recién nacido prematuro, pequeño para la edad gestacional, si está por debajo del percentil 10, adecuado a la edad gestacional, si está entre el 10 y el 90, y grande de la edad gestacional, si está por encima del 90. Igual en el recién nacidos a término, pequeño, adecuado y grande. Y recién, en los recién nacidos post término, igual, pequeño, adecuado y grande. Entonces, todo niño, todos los recién nacidos que nazcan, su diagnóstico de ustedes, primer diagnóstico van a tener ahí un diagnóstico de edad gestacional en relación al peso. Recién nacido a término, pretérmino o posttérmino, pequeño, grande o adecuado para la edad gestacional. ¿Sí? Quedamos en eso. Entonces, yo tenía un peso adecuado, o puedo tener peso grande, o puedo tener un pequeño para la edad gestacional. La identificación de recién nacido. Todo niño tiene que ser identificado. Bueno, el diagnóstico ustedes ya lo ponen en la hojita, ¿no es cierto? En la hojita de perinatal. Hay que anotarlo junto con el examen físico que ya le hice, ¿no? Al menos el inmediato. Después viene la identificación del recién nacido. Porque, ojo, yo no puedo mandar a un niño sin identificación al lado de su mamá. Ya hemos tenido varios problemas con esto de la identificación. Primero se hace la pelmatoscopía o la huella plantar. La huella plantar se pone en la historia perinatal al lado del índice de la huella, del índice derecho de la mamá. El índice derecho pues no va a cambiar, ¿no? Pero esa huella plantar
solamente sirve los primeros días, porque esa huella plantar no es una huella como la digital, ¿no? Las huellas digitales. Cambian con los días, así que tiene un valor limitado en la identificación de recién nacido. Entonces, huella plantar, índice, mano derecha de la mamá. El otro es la pulsera, ¿no? Y en esto es donde hemos tenido problemas, y en todos los hospitales, creo. Esa pulsera muchas veces se sale, ¿no? Se pierde. Muchos han dado en poner en el pie, pero también en el pie a veces se sale. O a veces se necesita para cateterizar esa zona, por lo tanto lo cortan, también lo sacan. Y después se entrega a la madre otro niño. Entonces, ¿qué se ha dado? Hemos dado en poner un esparadrapo de tipo antialérgico, que no sean esos esparadrapos muy duros, sino esos de tela o de papel en la espalda del bebé. Todos los datos del bebé se lo ponemos ahí en la espalda. ¿Qué datos debe venir en esta pulserita o en el esparadrapo o papel, esparadrapo de papel que le ponemos en el dorso? El nombre de la mamá. No me pongan del niño, porque el niño, casi todos los niños, los papás todavía no están seguros del nombre. Solamente tenemos el apellido. Y muchas veces en los hospitales pueden coincidir los apellidos. Entonces les ponemos el nombre de la mamá. El nombre de la mamá pegado al bebé. Nombre, fecha de nacimiento, hora de nacimiento, peso y sexo. Esos datos ponemos. Para tener el mínimo riesgo de que haya confusión en el recién nacido, ¿sí? Nombre de la mamá, fecha y hora de nacimiento, sexo, que le ponemos una F o una M, y el peso del recién nacido. Ya con eso ya tenemos bastante para poder diferenciar, ¿no? Y por último, lo que hay que registrar también es el libro de nacimiento. En el libro de nacimiento sí ponemos los apellidos del niño, la fecha y hora de nacimiento, el sexo, la procedencia, el habla, el peso, talla, perímetros cefálicos y si hay alguna observación, ¿no? Esos son libros de este deporte, muy grandes, y hay una serie de datos que ponemos ahí. Bueno, esto ya hemos hablado de la lactancia, así que lo voy a pasar. ¿Cómo hablamos de un niño que ha nacido sano o normal? Primero por edad gestacional, que tiene entre 37 a 41 semanas. Que el peso de nacer esté entre 2.500 a 3.800. Que la talla esté entre 48 a 52 centímetros. El cefálico 35 más menos 2 centímetros. Que tenga un llanto fuerte y sostenido. Que tenga un esfuerzo respiratorio adecuado desde el nacimiento y que tenga una coloración rosada de piel y mucosas. Entonces, un recién nacido sano. Ojo que muchos niños con 40 semanas, con 3.900, y si los llevamos a las tablas, vienen a ser grandes para la edad gestacional. Por eso, una cosa es decir, grande para la edad gestacional, que es todo niño que esté por debajo o por encima del percentil 90, y otra cosa es decir macrosómico, que es netamente todo niño que pese 4 kilos o más. Que tenga un buen tono muscular, que los latidos cardíacos estén entre 100 a 160, que la frecuencia respiratoria esté entre 40 y 60. Es normal que puedan tener pausas, pequeñas pausas respiratorias de 5 a 10 segundos. Las mamás mucho se quejan, dice de que parece que está mal del corazón porque el niño suspira, ¿no? El bebé respira a esa cadencia, hace esto y se queda unos segunditos ahí y después otra vez comienza a respirar.
A muchas mamás primerizas ese patrón respiratorio, pues, a veces les asusta, ¿no? Que tenga buen reflejo de succión o que se está alimentando directamente de la madre, con una coordinación con la deglución, que tenga un examen físico normal, que la temperatura esté entre 36,5 a 37,5, medida en la axila, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer. Con respecto a las vacunas, que es algo adicional, que esto se hace a todos los recién nacidos mediante un programa que tiene el Ministerio de Salud, que es el Programa Ampliado de Inmunizaciones, conocido con sus siglas de PAI, ¿no? Programa Ampliado de Inmunizaciones. Va cambiando de tiempo en tiempo. El que tenemos actualmente viene de agosto del 2018. Yo me voy a referir acá solamente no a todas las vacunas que se ponen a los niños, sino al calendario de vacunación en el periodo neonatal. Entonces, mediante esta norma técnica, publicada en 2018, se determina que en cuanto a la vacuna de Calmette-Guerin, la vacuna de Calmette-Guerin es una vacuna procedente del Mycobacterium bovis, ¿no? De los bovinos, de las vacas, y que se la ha atenuado, por lo tanto son bacterias vivas atenuadas, ¿no? Son bacilos vivos atenuados, y que se pone en los recién nacidos de 0 a los 28 días con peso igual o mayor a 2 kilos, prioritariamente dentro de las primeras 12 horas de vida o durante el primer año de vida si no recibió la vacuna. Así dice la norma. Ahora, la vacuna, esta tiene un refuerzo a los 5 años, previo descarte de una infección por tuberculosis, ¿no? Y esto generalmente ya no se está poniendo. Entonces, solamente nos quedamos con esta vacuna, que se pone preferentemente, prioritariamente, debe estarse entre las primeras 12 horas, pero si hay un niño que nació en comunidad, que se apareció después de varios días o después de un mes, no hay problema, igual se le puede poner. La dosis es de 0,05 mililitros a 0,1 mililitro, ¿no? Vía subcutánea, intradérmica, vía intradérmica, en la región de deltoides, ¿no? Intradérmica, o sea, hay que hacer una pequeña pápula ahí con la vacuna. Estas vienen en frasquitos de 10, ¿no? Con un factor de pérdida de 2 dosis más o menos. Por frasco más o menos se puede utilizar, se puede vacunar 7 a 8 niños, ¿no? Por frasquito. No vienen las dosis individuales, ojo, vienen en frascos como para 10. Entonces, de 0,05, o sea, de media décima a una décima en la jeringa de tuberculina, intradérmica. La otra vacuna es la vacuna contra hepatitis B. La dosis pediátrica es 0,5 mililitros, ¿no? Y en los adultos es 1. La idea es prevenir la transmisión de hepatitis B en todos los recién nacidos en las primeras 12 horas igual de vida. Excepcionalmente, en partos domiciliarios se podrá vacunar hasta 7 días de nacido. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces nos vienen niños de varios días y las enfermeras no le quieren vacunar por el hecho de que solamente tienen en cabeza esto. No, solamente se tiene que poner las primeras 12 horas. Y si no se ponen las primeras 12 horas, ya se le vacunará a los 2 meses, que ya viene la vacuna en la pentavalente, ¿no? Ahí viene la hepatitis B. Pero no, en el caso de partos domiciliarios, por ejemplo, se puede vacunar hasta los 7 días de nacido. Peso mayor a 2 kilos. Pero en este caso hay una excepción, ¿sí? Igual en la BCG, ya saben, es mayor a 2 kilos. Hepatitis B, igual mayor a 2 kilos. Pero acá hay una excepción. Si yo tengo un recién nacido, hijo de una mamá, hepatitis B positiva,
estamos hablando de una mamá hepatitis B positiva, aparte de ponerle la inmunoglobulina que se debe poner, se le puede poner en niños menores de 2 kilos hasta los 1800, decían algunos, y otros con un peso menor a 2000 gramos si la madre es portadora de hepatitis B. Aparte, por eso les digo, en este caso, de la inmunoglobulina que se les pone a todos los hijos de mamás con hepatitis B, ¿no? Todos los hijos de mamá con hepatitis B se le debe poner inmunoglobulina específica para hepatitis B más la vacuna, ¿no? En el resto de niños, solamente la vacuna a todos los mayores de 2 kilos. En este caso, se puede poner a menores, a prematuritos, pero tengan en cuenta que solamente es en esas mamás portadoras demostradas ya de que tienen hepatitis. Ya en alojamiento conjunto, lo ideal es que todo niño pueda estar hospitalizado 48 horas. Sería lo ideal. Muchos de nuestros niños se van antes por necesidad de camas, ¿no? A las 24 horas o incluso un poco antes, si es multípara, no hay factores de riesgo, todo está normal, pues a veces el ginecólogo le da de alta. El baño del niño, no está indicado el baño hasta después de los 5 o 7 días, si el niño está sano, sin ningún problema. Hay excepciones para bañarlo, en las cuales se le baña inmediatamente, en caso de líquido amniótico fétido, como sospecha de coliomionitis, o que el niño nazca contaminado o manchado con heces maternas. En ese caso también hay que hacer un baño. En el resto, ya se baña después de la semana. Los baños en los recién nacidos tampoco se recomiendan que sea todos los días, ¿no? Los baños deben ser 2 a 3 veces por semana. No hay que permitir que haya colonización. La idea es que haya una colonización de la piel con bacterias adecuadas y no sacarle tampoco ese manto ácido o de la grasita que tiene el bebé desde que nace. Vestir con ropa de algodón holgada, ¿no? Y usar siempre, al menos en los primeros días, gorritos, ¿no? Y medias. Siempre cuando le entregamos el niño a la madre, hay que explicarle, hay que dejarle con todas las recomendaciones sobre la lactancia y con el tiempo suficiente de enseñarle las técnicas de lactancia. Siempre al niño, cuando se le entrega a la mamá, se le entrega lactando. Se le explica bien las condiciones físicas que se le está ahí, cuáles serían los signos de alarma en las cuales tendrían que llamar al personal. Hay que regresar cada cierto tiempo a hacer las rondas en alojamiento conjunto para apoyar sobre las técnicas de lactancia, ¿no? Hay muchas mamás, sobre todo primerizas, que se desesperan, se ponen a llorar porque se ven impotentes en lactar a su bebé, que está llora, llora y llora y se arquea y se desespera, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar bastante, ¿no? ¿Qué razones tenemos nosotros para que ese niño debería permanecer 48 horas en alojamiento conjunto? Para controlar, ¿no? Cómo va su evolución o su adaptación metabólica, sobre todo en algunos niños con riesgo que están con su mamá, esos prematuros tardíos o postérmito que nosotros no los hospitalizamos pues ni en cuidados intermedios, menos en cuidados intensivos, ¿no? Para esos niños grandes para la edad gestacional, sí son grandes, tienen riesgo de trastorno metabólico, pero que está bien, están estables, ¿no? O esos retardos de crecimiento intrauterino, que tampoco no necesitamos meterlos a cuidados intensivos e intermedios. Entonces,
Son niños que están con su mamá con una ficha de observación generalmente, y a esos niños sí, pues, los tenemos que observar por lo menos 48 horas. El seguimiento de una hipoglicemia en los niños de riesgo, en estos niños de riesgo, debemos hacerlos por lo menos 24 horas con exámenes negativos, ¿no? Pero si por ahí un valor sale alterado, pues ahí sí tenemos que actuar o llevárnoslos por lo menos a cuidados intermedios, ¿no? ¿Qué hacemos también en alojamiento conjunto? Evaluamos los cambios fisiológicos del neonato. Les hablé que la adaptación pues, es un estado dinámico, que no necesariamente en todos los niños es en un tiempo, puede variar horas o días. El tamizaje neonatal, que lo hacemos después de las 48 horas, ¿no? Entonces, porque si lo hacemos en las primeras horas, pues los valores de la mamá que han pasado hacia el feto pueden todavía interferir con la lectura del tamizaje neonatal, por ejemplo, hormonas tiroideas que pasan hacia el bebé. En cambio, después de 48 horas o al alta, ya le podemos hacer el tamizaje, estos niños ya tienen sus propias hormonas. Y también tratar de conversar sobre los signos de alarma con la mamá, como les dije, ¿no? Y que les haga un seguimiento a las vacunas. La siguiente vacuna, después de la del nacimiento, va a venir a los 2 meses. Y también el control que necesita el niño, informar de todo esto después del alta. Lo ideal es controlarlo cada semana en el periodo neonatal. Valorar las funciones biológicas también durante la observación del alojamiento conjunto, ¿no? La expulsión de meconio, la orina, ¿no? Si no vomita, si está tolerando bien la succión. La mayoría, pues, en las primeras 24 horas, más del 90% presentan deposiciones u orina. Ahora, que no lo haga, pues eso hay que observarlo, hay que hacerle pruebas para ver si hay alguna alteración. Por ejemplo, si no orina, de repente por ahí hay una alteración a nivel renal. Justo la semana pasada hemos tenido un niño con riñón poliquístico, ¿no? Y que sí, pues nace y vive, pero ahí lo tenemos ahora. El problema es que es un riñón poliquístico bastante comprometido y el pronóstico es malo, ¿no? La creatinina en 2 días ya subió de lo que no tenía 0,7, ya está sobre los 4 miligramos de creatinina. Entonces el pronóstico es malo. Igual para el meconio, ¿no? 24 o 48 horas. A veces cuando demora mucho el meconio, lo que hay que observar es si hay distensión abdominal y vómitos, porque puede haber obstrucción a nivel intestinal. La otra, si no hay obstrucción, puede haber solamente una atonía a nivel de los intestinos, sobre todo grueso, que es conocido como aganglionosis, ¿no? Enfermedad de Hirschsprung, en las cuales hay ese antecedente desde que nace, que tarda en la eliminación de meconio. Después del alta, los controles, cada semana, como les dije, ¿no? O sea, hay que hacerlo 7 días después del alta y después a los 10, 15 días después, a las 2 semanas, a los 15 días de vida y después al mes de vida. Por lo menos unos 4 controles durante el primer mes y después hacerle controles mensuales, ¿no? Hasta el año. ¿Qué aspectos tener en cuenta para el alta de recién nacido? Que regule bien temperatura, ¿no? Que esté vestido normalmente y a temperatura ambiente, que tenga una buena lactancia materna, ¿no? Con un vínculo establecido, que tenga una pérdida de peso acorde a los días, porque acuérdense, si yo le voy a dar de alta a los 2 días, pues ahí habrá perdido pues más o menos no más del 5%. ¿Va a seguir perdiendo? Sí, pues hasta el cuarto o quinto día puede seguir perdiendo hasta máximo un 10%, o sea, puede llegar a un 7 a 10% de pérdida de peso. Ausencia de signos de alarma, ¿no? A todos se les da una cartilla donde están los datos perinatales o del nacimiento e incluso las vacunas que se le ha puesto.
Y la mayoría también que nacen sobre todo en el hospital, no en un centro de salud, porque ahí no van a tener una oficina de RENIEC, pero en los 3 hospitales de Cusco tienen una oficina de RENIEC. Entonces, ahí se inscribe antes del alta, ¿no? Ahora ya no se dan los certificados con unos impresos que había antes, ahora más bien se hace por internet. Se genera el certificado, se imprime el acta de nacimiento y se va a la RENIEC ahí mismo, ¿no? En el mismo hospital, para la inscripción respectiva. O sea, todo niño que sale de alta debe salir con su número ya de DNI. No el DNI, porque eso le va a demorar todavía unos días, pero sí se generado el número del DNI. De tal manera que cuando yo le quiero hacer el seguimiento y el monitoreo, ese niño ya está en la base de datos de la RENIEC y puedo entrar a las páginas de telemonitoreo del Ministerio de Salud, las cuales se ha puesto de moda ahora. Ya existía antes, ¿no? Telesalud. Siempre hace como más de 5 años ya tenemos una oficina de telesalud en el hospital, pero no funcionaba mucho, ¿no? Incluso para comunicarse con nuestros colegas de periferia, tendríamos que utilizar el sistema de telesalud, pero tampoco lo utilizamos. Entonces, estos 2 años nos ha servido para utilizar la plataforma de telesalud del Ministerio de Salud, en las cuales hacemos teleorientación, teleconsulta, telemonitoreo, diversas formas de atención que tienen bastante efectividad. Es igual con ustedes, ¿no? Antes de la pandemia, pocos utilizábamos el aula virtual, ¿no? El aula virtual, ustedes saben, antes de la pandemia la teníamos ya instaurada en la universidad, pero los docentes no lo utilizábamos. Entonces, esta es una herramienta actual, igual que Telesalud en el Ministerio, que llegaron para quedarse, ¿no? O sea, no es que esto se va a ir. Eso tiene muchas ventajas, ¿no? Para comunicarnos, para hacer reuniones un poco diferentes muchas veces, ¿no? No necesariamente que sean presenciales. Muy bien, muchas gracias. Eso es todo por ahora. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, algún aporte que hacer, vamos a contestarles. Doctor, una consulta. Ay, perdón, mi cámara. Alessandra, dime. Doctor, en lo que, bueno, leyendo antes, había una guía de MINSA, si mal no recuerdo, del 2018, que sugería que al momento del secado no se debían secar las manos y también no cubrirles la cabeza en el momento del contacto piel a piel. Decía que era para tener un mejor control, pero por lo que hemos visto ahora sería recomendable en tal caso al menos el tapado de la cabeza, pero no sé por qué no el secado de las manos. A ver, el de la cabeza se entiende, o sea, ver cómo está el bebé, cómo está activo, si está rosado, no. O sea, siempre una parte del cuerpo que esté visible, ¿no? El gorrito es netamente para el secado de la cabeza, si es necesario, ¿eh? ¿Qué leíste que no se secaba? No, el secado sí, pero después no cubrirlo durante el contacto piel a piel para observar al sí, por recién la nacido. observación. En el de las manos, es por... tú lo pones sobre la mamá y la idea es de que se favorezca el desplazamiento del bebé. ¿Sí? ¿Me entiendes? El bebé es un poco como que repta, ¿no? Como que gatea, más o menos. Entonces, si la mamá agarra esto y pone las manos al final, el bebé pone sus pies y patea y avanza. Si el bebé está completamente, esta parte está muy seca, pues como que no resbala, ¿me entienden? Entonces la idea es de que el bebé se vaya desplazando sobre el pecho de la mamá hasta el pecho, hasta el pezón, hasta encontrar el pezón. ¿Cómo encuentra el pezón? Por olfato, ¿no?
porque alrededor del pezón hay unas glándulas que emanan unas sustancias en que el niño va sintiendo, ¿no? Y va acercándose. Ese es el desarrollo natural del bebé. Pero básicamente es por eso, ¿no? Por desplazamiento. El de las manos. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor. Buenas tardes. Gustavo. Primero Lucía. Gracias. Lucía. Ya. Tenemos un caballero ahí. Yo vi primero arriba, Gustavo. Ya, doctor. Leí también, igual en una guía del MINSAC, que para prevenir la infección ocular, como usted mencionó, se les colocaban, ¿no?, unas gotitas a los recién nacidos. Puede ser eritromicina, gentamicina, etcétera, pero también en la guía menciona que este procedimiento no debería realizarse en nacidos por cesárea. ¿Por qué? Claro. Gracias por el aporte. Lógicamente, de un nacido por cesárea no tiene el riesgo del contacto, porque el contacto es al momento de pasar por el canal de parto. ¿Sí? Es cierto. La profilaxis no se hace en recién nacidos por cesárea. Por ese motivo. Porque el contacto con el gonococo o con la clamidia es pasando por el canal de parto. Sí. Gracias. Y no habría igual el riesgo de que por alguna, no sé, o sea, que hay un mal manejo, igual al nacer por cesárea, o sea, algún riesgo de infección, igual no se le podría dar. ¿Alguna otra infección que no sea a no clandina? ser que sea, por ejemplo, por coriamnionitis, ¿no es cierto? Que en las cuales a veces hay mayor riesgo de una infección. Pero tendríamos que suponer que la coriamnionitis sea por gonococo. Y en ese caso, acuérdese que la profilaxis no se hace para evitar las conjuntivitis por gérmenes comunes. ¿Cuál es la principal causa de riesgo de coriamnionitis? Igual, es estreptococo, beta hemolítico del grupo A, ¿no es cierto? Perdón, del grupo B. Estreptococo beta hemolítico del grupo B es la principal causa de coriamnionitis. Y no es evitar conjuntivitis por esto, no evita. O por estafilococos, o por Escherichia coli, o por Klebsiella, o por Serratia, o Proteus, no. La profilaxis ocular es netamente para gonococo y secundariamente para clamidia. Por los dos. Gracias, doctor. Ok. Gustavo. Doctor, buenas tardes. Usted mencionó el test de Capurro y el test de Valar. ¿En qué situaciones es más eficiente el test de Valar y en qué situaciones serían más eficientes el uso del test de Capurro? El Capurro B, como les dije, al nacer, porque solamente se utiliza 5 criterios físicos. Es una ventaja. Y eso es lo hacemos. Pues. Hacemos en el hospital, van a encontrar pegado ahí el test de Capurro en la pared, con todos sus criterios físicos, su puntaje. Pero la gente ya no ve, ¿no? Al comienzo sí, pues todos ven, pero los que ya están más de un año, ahí ya ni ven eso, ¿no? Solamente ponen puntaje porque ya lo tienen de memoria. Entonces, la ventaja del Capurro es ese, ¿no? Que yo no necesito utilizar criterios de tipo neurológico, solamente físicos. Ahora, ¿cuándo utilizar Valar? Valar es un test mucho más completo que tiene 6 criterios físicos y 6 criterios de tipo neurológico. ¿Sí? Estos ustedes en la práctica, ojo, hay que hacerlo esto, chicos, tienen que hacer en la práctica la evaluación y la utilización de estos test. Hay muchos videos en internet en los cuales ven cómo se hacen las maniobras de los diferentes tests. El test de Valar es útil cuando hay dudas sobre la edad gestacional y el niño tiene más de 12 horas de vida. Se supone que después de las 12 horas de vida, ese niño ya está completamente adaptado, ¿no? Y no tenga problemas de tipo neurológico, ¿no?
Ahora, si es un niño con patología, no. Es un niño deprimido o es un niño con algún compromiso de tipo neurológico, malformaciones neurológicas, tampoco no van a poder utilizar los criterios neurológicos, ¿no? En el test de Valar, la ventaja del test de Valar, que sí les va a dar para prematuros, porque revisen, ¿no? La parte neurológica está pues desde las 23, 24 semanas, ¿no? Entonces es una ventaja, ¿no? En cambio, el Capurro no. Capurro de inicio solamente lo utilizamos el físico. Ahora, el margen de error. Capurro está dado con un margen de error más menos 9 días. O sea, quiere decir que si ustedes utilizan el Capurro y le sacan una edad gestacional de 38 semanas, pueden equivocarse 9 días por arriba hasta 9 días por debajo, ¿no? En Valar, también más o menos parecido, hay un margen de error, pero el margen de error aumenta conforme bajamos la edad gestacional. O sea, mientras más prematuro, el margen de error es mayor. Tienes ahí tus ventajas, desventajas, ¿no? Además, es algo aproximado. ¿Qué recomendaría yo? A ver, yo hago y tú lo haces, pero en diferentes momentos, ¿no? Dos personas, en diferentes momentos, que no se vean uno contra otro y que hagan, y que tanto coinciden. Eso sería para aproximarse más a la edad gestacional. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor. Con respecto... Dime, Gabriela. Con respecto a lo que es el tamizaje neonatal universal, donde se va a hacer el descarte de las 6 enfermedades, si no me equivoco, ¿en qué momento se tendría que realizar, doctor? Después de las 48 horas. ¿Y no necesariamente se tendría que hacer antes? No. Como les digo, hay un problema. Si usted, a ver, si haríamos tamizaje para antes, en las primeras 24 horas, por ejemplo, me salía un dato falso, positivo o falso negativo. Porque ese niño está bajo las influencias todavía de las sustancias que han pasado de la mamá al bebé durante el embarazo, ¿no es cierto? Permanece, por ejemplo, les ponía el ejemplo, hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas van pasando también de la mamá hacia el recién nacido. Una vez que cortan el cordón, el recién nacido va a tener que producir sus propias hormonas tiroideas. Entonces, un hipotiroidismo, si va a ser un hipotiroidismo congénito, yo le hago en las primeras 24 horas, lo que estoy dosando son el TSH, por ejemplo, o el T4 libre de la mamá. ¿Sí? Y no va a ser del niño. Es por eso. El tamizaje se hace 4, ¿no? Es hipotiroidismo, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita y fenilcetonuria. Son para los 4 trastornos metabólicos congénitos que el MINSA hace tamizaje neonatal. Entonces, siempre después de los 2 días. ¿Ok? ¿Alguna duda más que tenga? Chicos, ¿algo más conversamos? ¿Alguna duda, algún aporte? ¿Nada más? Muy bien, entonces. Doctor, disculpe, una consultita. Johan, dime. Sí, doctor. No, principalmente era para preguntarle, porque al revisar el tema, realmente hay
una variación de acuerdo a los, como mis compañeros han visto, ¿no? Valores sobre lo que decía mi compañera Lucía de si poner el antibiótico en los ojos y todo eso, y no sé si nos podría recomendar de dónde revisar este tema, tal vez para estandarizarlo, ¿no? ¿Sobre qué? No te entiendo. Sobre todo, de dónde revisar, de dónde nos recomienda revisar este tema de atención inmediata del recién nacido, para, digamos, para que no haya esta variación de Hay información. hay una guía. Todos son guías, ¿no es cierto? No hay nada muy protocolizado, porque los protocolos en medicina casi no funcionan, pero sí las guías. ¿Lo tienen, creo, no? ¿Les puse una guía? A ver. Ya. Ah, tienen esta norma técnica. Esta es la norma técnica, la última que hizo el MINSA, por ejemplo, sobre atención de recién nacido. ¿Sí? Lo miran, ¿no? Muchas gracias. Eso está, ahorita lo acabo de poner en su aula virtual. Entonces acá tienen todo, disposiciones de la atención, sobre procedimientos, sobre identificación de riesgos, sobre prevenir la pérdida de calor, sobre la atención en alojamiento conjunto. Entonces, ¿pueden ayudar en algo ahí? Esta es la última que hizo. No sé por qué el ministerio no hace una más reciente. Esta es la última que tengo. ¿Sí? Léanlo algo ahí. Las normas en realidad están establecidas en los diferentes hospitales de acuerdo a su guía de manejo de recién nacido. Hay normas generales y lo que yo les he presentado es más o menos nuestra guía de recién nacido del hospital, ¿no? En las cuales, ¿qué colocamos nosotros? Tetraciclina, ¿no? Si leen algunas guías, ¿qué es lo más indicado? Eritromicina. ¿Por qué eritromicina? Porque tiene muy buena acción frente a gonococo y a clamidia, ¿sí? ¿Cómo poder? Ya les expliqué, de la parte interna del ojo hacia la parte externa, ¿no? En la conjuntiva inferior. De la parte interna a la externa, en conjuntiva exterior. ¿Cuánto del ungüento? Más o menos 1 centímetro, que es más o menos el diámetro. Pero 1 centímetro es lo que se pone ahí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más, chicos?
Muy bien. ¿Cómo van sus coordinaciones con sus jefes de prácticas respecto a las prácticas de atención y reanimación que se tiene que ya comenzar a hacer? Alessandra, ¿ya hicieron algún contacto con la profesora Miluska, creo que es la que está encargada? No, doctor, para los laboratorios, bueno, para los simuladores, Ajá. no todavía. Lo que me indicó la señorita Eli era que tenían que coordinar, o sea, cada jefe, cada docente, porque también nos tenemos que adecuar pues a los horarios, ¿no? De los centros donde labora. Ya. Pero adelántense, ¿eh? Traten de que con sus docentes ya pongan horarios, porque acuérdense que nosotros no somos el único grupo, ¿no? Somos 3 grupos. Lo que quiero es ustedes como grupo, los 3 grupos adicionales a mí, que estén ya coordinando para que lo puedan hacer. ¿Ok? De la doctora Carolina Casaverde, del doctor Mejía y de la doctora Gésida, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? En el caso mío ya de acuerdo. Doctor, Sí. una consulta, justo con respecto a las prácticas. Como dijo mi compañera, cada docente tiene que coordinar con el doctor Virto, con nuestro director, para poder pedir permiso. En tal caso, podemos ir ya pidiendo ese permiso para lo que vendría a ser la práctica de reanimación, ¿verdad? No tiene nada que ver. No, sí, yo me comuniqué con la doctora Miluska y es lo que me indicó para poder sacar permiso. ¿Ah, sí? Sí. No, pero el permiso ya se supone que está hecho. Lo que hay que coordinar son los horarios. No, doctor, justo yo hablé con esto por también un tema de obstetricia. Ah. Y lo que me indicó la doctora es que el doctor de prácticas tiene que comunicarse con el doctor Virto para poder sacar un permiso y se saque una resolución para que permitan ingresar a los estudiantes. Wow, pero eso sería en forma general. Tal vez, doctor, pero es lo que me indicó la doctora Miluska. Porque en todo caso, saben que la idea es que sí o sí ustedes ya pues tienen que al menos hacer la práctica presencial con simuladores, ¿no? Ya no podemos solamente ver una reanimación por una cámara, ¿no? Entonces sí, al menos ya les he dicho a mi grupo, cuando sea lo vamos a hacer cuando sea en el parque, ¿no? Yo tengo un muñeco, así que no, en ese aspecto no hay problema, pero la universidad tiene 2 simuladores, ¿no? 2 muñecos de neonatantes, que es útil utilizarlo, ¿no? La otra también que sea una visita, por lo menos con una persona en el hospital, ¿no? Por vez. Igual, coordinación con sus jefes de práctica, ¿ya? Yo quisiera que al menos una vez esté en el hospital una persona, al menos por vez, cada vez que yo voy. Y a veces se ponen de acuerdo con eso, si es factible hacerlo. Es otra cosa que vean un parto, que vean una atención de recién nacido. Al menos de estudiantes saquen eso y ya en el internado ya meterán la mano respectiva. Muy bien, pero pónganse de acuerdo. ¿Ok? Listo, chicos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes.